Buenas tardes. Es jueves, un jueves de noviembre más. Eh, Hoy tenemos en Conversando un Café en Crónica Digital a un invitado muy especial, sociólogo, politólogo, escritor, académico, el profesor Atilio Borón. No voy a recitar todo el currículum que tiene porque es larguísimo, inmenso. Eh, También está con nosotros Carlos Casanueva, profesor de historia, nuestro corresponsal de Crónica Digital en Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Atilio? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, Omar, ¿qué nos congrega? Atilio. Sí, pues nos congrega conversar de América Latina, conversar de lo que está ocurriendo en el continente, ¿cierto? Y acercar la lupa aquí en los lugares donde al parecer se están dando situaciones muy difíciles. Cuba, Nicaragua, en la propia Venezuela, Bolivia, son espacios, ¿cierto?, donde se está disputando desde el punto de vista ideológico, político, económico, y en donde pareciera ser que, y comienzo con esta imagen provocadora, ¿no?, que este nuevo orden, que tiene tres cabezas, tres rostros, eh, genera una serie de situaciones para todos los espacios, ¿no?, para las regiones. Y en eso en América Latina se ve profundamente afectado. No sé si comparte eso, Atilio, si compartes esta imagen o tienes tú otra visión del nuevo orden, de cómo ves tú este orden mundial, para partir desde algún lugar, ¿no? Bueno, mira, yo creo que, bueno, primero que nada, gracias a Crónica Digital por darme esta oportunidad de dialogar contigo y con Carlos. Mi impresión es que el nuevo orden mundial que ha emergido en los últimos años y que si tú quieres tiene una fecha, un certificado de nacimiento del 15 de agosto, cuando las tropas de Estados Unidos se retiran en desbandada de Afganistán. Me parece que es un orden que está surcado por profundas tensiones. Igual que el anterior, porque el orden anterior no era un orden, digamos, precisamente pacífico, armónico. Era también un orden hecho sobre la base de imposiciones, de la violencia, del papel arrasador de Estados Unidos. Recordemos lo que ha sido la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos a partir del 11 de septiembre del 2001. Y que el orden actual, sin embargo, es un sistema más equilibrado, porque ya Estados Unidos no puede imponer su voluntad de una manera irresistible como lo hizo durante tanto tiempo. Y tenemos un ejemplo, hay muchos ejemplos, no voy a aburrir a la audiencia haciendo la enumeración, pero tomen simplemente el caso de el bloqueo para la llegada de los buques con petróleo iraní, con crudo iraní a Venezuela, que Estados Unidos amenazó que los hundiría, etcétera, y finalmente no pudo hacer absolutamente nada. Los buques llegaron, se fueron, volvieron a regresar a Venezuela, trayendo, no sé si era crudo o nafta refinada a Venezuela. Lo cierto es que esto habla, digamos, de que hay un sistema internacional que hoy está más equilibrado, que ya Estados Unidos no puede hacer absolutamente lo que quiere, como lo hizo durante tantas décadas, y que esto abre un espacio de oportunidad y de desafío. El desafío porque evidentemente Estados Unidos va a responder con mucha violencia, intensificando en medio de la pandemia, por ejemplo, el bloqueo en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero al mismo tiempo oportunidades porque los países que están luchando por hacer realidad su autodeterminación nacional tienen un juego posible de influencias, ahora con China, ahora con Rusia, también aparece por ahí la India, también aparece por ahí Turquía, o sea, un conjunto de países que le dan, ¿no es cierto?, a las naciones, a los gobiernos progresistas de América Latina, un cierto margen de maniobra y le permiten una cierta supervivencia. A ver, con eso, para nadie es un misterio que la ayuda que Rusia y China prestaron, ¿no es cierto?, al gobierno de Venezuela para
habitantes, y es lo que explica que cuando uno mira el número de muertos por millón de habitantes, Venezuela tiene una performance que es superior a la mayoría de los países europeos. Lo mismo pasa con Cuba. Eso, digamos, sin la presencia de Rusia y de China, no estoy muy seguro que se hubiera podido conseguir. Por eso tengo una visión, y ya redondeo con esto, más positiva sobre ese nuevo orden mundial emergente, sin caer, digamos, en un entusiasmo así descontrolado y en un optimismo desmesurado. Sí, yo lo planteo en el sentido de que hay visiones, ¿no es cierto?, que quieren volver a esta idea de la Guerra Fría, que tienen esa dimensión, ¿no es cierto?, de querer partir el mapa en dos nuevamente. Carlos, no sé cómo ves tú eso. ¿Estás muteado, Carlos? Sí, yo creo que hoy día, al menos en la geopolítica en América, ¿ya? Y en Venezuela en particular, lo que nos planteaba Atilio tiene mucho sentido, porque efectivamente no es solamente el juego hoy día, la disputa interimperialista o las grandes potencias que están batallando por el control mundial, como Estados Unidos, China, Rusia, sino que hay otros actores que han entrado a actuar, por ejemplo, eh, como ejemplo, en el caso venezolano, la India favoreció mucho romper este bloqueo de medicamentos con Venezuela. Venezuela pudo hacer grandes negocios con la India. Turquía ayudó y facilitó con barcos de alimento en algún momento del bloqueo fuerte para esta suerte de hub que se llama CLAP aquí en Venezuela para repartir alimento a la población en minutos que había mucho desabastecimiento. Los barcos iraní, por ejemplo, han sido claves con los aditivos para poder echar a andar la refinería y el petróleo nuestro poder convertirlo en combustible y los repuestos de las refinerías venezolanas. O sea, creo que hay una gran diversidad de elementos, de factores, incluso de actores que están jugando a ayudar a romper esta concepción que se había ido instalando del mundo unipolar, ya el mundo dominado por Estados Unidos. Creo que en ese sentido, hoy día estamos a puertas en esta reconfiguración de los poderes hegemónicos, y también América Latina está en disputa, así que coincido con el profesor Atilio, los abrazo, los saludo, hemos estado varias veces acá, y en estos momentos hoy que se está haciendo el cierre de campaña aquí en Venezuela, en estas elecciones para el 21, que son muy importantes para Venezuela y la región, Cuba, Nicaragua, etcétera. Así que un abrazo a Atilio y bueno, aquí seguimos en la lucha. Atilio, ¿y cómo ves tú? Mira, nosotros publicamos la nota que enviaste sobre algunos temas sobre América Latina y específicamente sobre la situación de Nicaragua. ¿Por qué crees tú que exclusivamente con Nicaragua se da, no es que sea exclusivamente, pero con Nicaragua se cargó desde un punto de vista comunicacional, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de arrasar casi con Ortega y con el Frente Sandinista, pese a que hubo un 67% de participación, por ejemplo? Mira, yo creo que Nicaragua, a ver, hay algunos países que son una vieja ambición de Estados Unidos, ¿verdad? Nicaragua es uno de ellos, ¿verdad? Cuba es lo otro. Venezuela, no es casual todo esto, no es casual. Si Estados Unidos no tiene esa obsesión que tiene con Nicaragua, por ejemplo, no la tiene con Honduras, ni con Guatemala, no la tiene tampoco con El Salvador. Nicaragua, por muchas razones, históricamente, no nos olvidemos el aventurero Walker, aquel que prácticamente se convirtió en el dueño del país, y sobre todo lo que les preocupa mucho hoy a Estados Unidos es la perspectiva de que China pudiera llegar a través de una empresa privada o de una empresa estatal china a construir un canal en Nicaragua que dejaría rápidamente obsoleto al canal de Panamá. No es tan sencillo, no es solo construir el canal, hay que construir toda la infraestructura de transporte, de transbordo, vías férreas, etc. Pero es una gran atracción porque el canal de Nicaragua sería mucho más barato
en términos de funcionamiento que el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá es para Estados Unidos un canal propio. De hecho, digamos, la zona del canal ha vuelto a estar ocupada por bases norteamericanas. No estamos ya como a principios de este siglo. Ha habido una regresión tremenda, ¿verdad? Y en este momento hay, según las últimas informaciones que yo tengo, 11 bases militares de los Estados Unidos en la zona del canal. Entonces me parece que la idea de acabar con Ortega, ¿verdad?, era una idea que tenía ese fundamento económico, y también la cosa molesta porque al fin y al cabo el sandinismo ha demostrado tener una cierta capacidad de gestionar la economía. Ha habido un avance, ¿verdad?, en materias sociales, a pesar de que es un gobierno que tiene ciertos rasgos que para una persona como yo le resultan bueno, no demasiado digeribles, ¿verdad? Me parece que hay un tema en relación a los derechos de las minorías sexuales, derechos reproductivos, una permanente alusión al cristianismo, ¿verdad?, etcétera, que personalmente no las encuentro realmente demasiado positivas, pero bueno, hay que respetar la idiosincrasia de los pueblos. Pero hay un dato que de repente despeja mis dudas. Cuando yo estuve mirando, por ejemplo, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Nicaragua, bueno, me encontré con una cifra de 8.3. Para que ubiquemos un poco, en Estados Unidos está en el orden del 5, 5.1, 5.2. Nicaragua 8.3. El Salvador 62 por 100.000 habitantes. O sea, en El Salvador es casi 8 veces más grande. Sin embargo, la prensa, el Mercurio, Clarín, Nación, todo lo que yo llamo la cloaca mediática, así muy cariñosamente, la cloaca mediática, porque eso es en toda América Latina, el problema de la inseguridad está en Nicaragua, que tiene una tasa de homicidio 8 veces inferior a la de El Salvador. Entonces, esto habla evidentemente de un ensañamiento de querer destruir a ese gobierno con todo. Y bueno, y después le fracasó, porque al fin y al cabo ganó las elecciones, salió más gente a votar de lo que participaba, lo que predecían los americanos. Hubo observadores que no produjeron informes negativos, y claro, está todo el tema de los que eran supuestamente candidatos opositores. El tema ahí es muy complicado, y como para explicar ahora, pero digo lo siguiente: muchos de los que dicen que eran candidatos opositores declararon ser candidatos opositores una vez que tuvieron que rendir cuentas ante la justicia por el mal manejo, el manejo ilegal de fondos recibidos de parte de Estados Unidos. Entonces, es un chiste muy fácil. A mí me pillan con la mano en la masa, me llevan preso o me inician un proceso y yo digo, no, yo soy candidato a la presidencia, por lo tanto, una persecución política. ¿Por qué esto? Bueno, porque Nicaragua, sabiendo que buena parte de la oposición era financiada por Estados Unidos y que esa gente recibía dineros que de ninguna manera eran declarados como legalmente corresponde, bueno, fueron sometidos a un proceso judicial con una ley que Nicaragua copió prácticamente palabra por palabra de la ley que hay en Estados Unidos. Esto es lo más chistoso, que por supuesto la prensa nunca lo informó. O sea, en Estados Unidos, si Putin quiere movilizar una serie de ONGs y poner dinero en candidatos, no solamente que quieran derrotar a Biden o a Trump, sino que quieran acabar con el régimen político, bueno, esa gente pasa 25 o 30 años en la cárcel, según la ley americana. Ahora, cuando la ley se aplica en Nicaragua, eso es dictadura. Bueno, sabemos cómo son el famoso tema de los dobles estándares que tiene Estados Unidos para juzgar con diferente vara idénticas situaciones. Carlos. Sí, sí, en Venezuela, Tilio, y en Chile en particular, y en varios otros países donde tenemos amigos, se ha generado todo un ataque. Ya sabíamos el ataque de la derecha, que ya era crónica de un ataque anunciado, hacía varios meses atrás, que ya estaban diciendo que iban a desconocer los resultados en Nicaragua, etc. Sabíamos que la artillería venía por ahí con la derecha, pero lo que nos llamó un poquito la atención, y todavía nos preocupa, que mucha gente de izquierda o sectores progresistas en América o en Europa,
¿ya? Cayeron un poco en esta suerte de coro de condena hacia Nicaragua. Algo trataron de hacer con Cuba y nos da la impresión de que ahora con la elección de este fin de semana en Venezuela está como la misma matriz, ¿m? De acusar el tema de los derechos humanos, de la democracia, de los estados fallidos, y como tú bien decías, claro, se concentran en Cuba, Venezuela y Nicaragua. No se habla de Perú, no se habla de Chile, no se habla de El Salvador, etcétera, pero nos llama la atención y nos preocupa ese, que en algunos sectores de gente un poco más informada o de izquierda hayan caído un poco en este chantaje o en este coro. O sea, no sé, Atilio, nosotros leímos tu artículo sobre eso. Creo que es importante hacer esas claridades. Claro, yo estoy aquí y me toca muchas veces hablar hacia Chile, hacia camaradas, explicar, mira, hermano, aquí, de qué dictadura, de los presos, sí, mira, aquí es la guarimba, aquí donde yo estoy en estos momentos, a 2 cuadras, estoy en el sector de Altamira, aquí quemaron gente, aquí quemaron, o sea, no, Los quemaron o vivos. sea, los quemaron vivos, o sea, y en estos minutos, Atilio, a 2 cuadras aquí en la Plaza Altamira, hay una tarima del candidato de la gobernación de la oposición, incluso de esa misma oposición, que decía que era presa perseguida, que estaba afuera, que volvieron, andan aquí como Pedro por su casa montando tarima, haciendo campaña. O sea, eso hay que explicarlo afuera, y la gente, parece que la gente nuestra de izquierda, amigos nuestros, son muy rudos con nosotros, más no con otros, Atilio. Así es. Mira, es que yo creo que hay una izquierda que está muy mal desinformada, muy mal informada, quiero decir, o muy desinformada, que no conoce la realidad profunda de la historia de nuestros países, que subestima el papel del imperialismo en América Latina y que básicamente es tributaria del pensamiento oficial que se divulga a través de los grandes medios de comunicación y de los grandes centros académicos. Lo digo con mucho dolor, centros académicos. Lo digo con mucho dolor. Gente que sé que es bien intencionada, que tiene un corazón en la izquierda, pero que cree cualquier cosa que sea dicha por alguna de las figuras de autoridad, ¿no es cierto? Entonces aparece, qué sé yo, un comentarista como Vargas Llosa cuando hace sus análisis en el diario El País de España, diciendo cualquier cantidad de barrabasadas en contra de los gobiernos progresistas de América Latina, pidiéndole a López Obrador que le pida perdón al rey de España y todo lo demás. Y la gente de izquierda está con duda, ¿verdad? No se plantea. Y además hace un cálculo estúpido, y lo digo totalmente, pensando que si moderan su discurso van a ser apoyados por el sector de la opinión medio clase mediera, media tibia que hay en América Latina. Todo lo contrario, los van a repudiar. ¿No es cierto? Es un pésimo cálculo político, porque hay una vieja tesis que yo sostengo hace muchos años, y es que los pueblos prefieren el original a la copia. Y si tú adoptas el discurso derechoso, por ejemplo, en Chile, bueno, la gente va a votar a derecha. ¿Por qué te va a votar un tipo de izquierda que no, o que tiene un pasado de izquierda, un pasado revoltoso, cuando está adoptando un discurso cuando dice lo mismo, condenando a Nicaragua por violación de los derechos humanos, la elección es ilegítima? Entonces lo dice la derecha. Y si tú dices lo mismo y además no establece ninguna diferencia y no se te cae de la boca ni por milagro la palabra imperialismo, sin la cual no puedes hablar seriamente de ningún país de América Latina y el Caribe. Aquel que no habla del imperialismo tiene que callarse la boca, o lo que dice van a ser puras tonterías, porque no responde a la realidad de lo que son nuestros países, al papel decisivo que el imperialismo tiene en esta región, a pesar de que Estados Unidos lo dice con todas las letras, pero esa izquierda, ¿verdad?, confundida, atontada, que de alguna manera se siente oprimida por la hegemonía cultural de la derecha, entonces trata de que no defender sus ideas, sino bueno, tratar de parecerse un poquito, darle un matiz, ¿verdad?, al pensamiento de la derecha, pero demostrando que en el fondo tienen algún corazoncito a la izquierda, van a ser repudiados en las urnas.
Esto es lo que a mí me preocupa. Digo, ¿cómo podés? A ver, toda esta gente, amigos, algunos de ellos son amigos míos, algunos han sido mis alumnos, que de repente que hablan de que en Cuba se violan los derechos humanos y cómo, qué es lo que está pasando con Junior Sánchez. Desapareció Junior Sánchez el día, oye, estaba volando, se salió de Cuba como Pancho por su casa, con pasaporte, él y su mujer, y se fueron. Tremenda dictadura. Imagínate, salieron después de todo lo que hicieron y llegaron a España y allá están seguramente hablando hoy de la dictadura que hay en Cuba. Imagínate en Chile de Pinochet, si un crítico radical, rabioso del pinochetismo podía salir como salió este señor Junior Sánchez de Cuba, saliendo, digamos, no fue secuestrado, no se escapó en un submarino, tomó un avión de línea de Iberia. Entonces yo creo, yo digo, esta indignación es porque yo creo que algunos de estos amigos míos allá en Chile, ¿no es cierto? Que ahora se hacen medio los lesos, como se decía en otra época, no sé si la palabra se usa ahora en Chile, ¿verdad? En la época de Allende lo usábamos mucho, que digan de que fueron, de que, como dicen la jerga periodística, de que consumieron carne podrida, que les hicieron creer una cosa y después el otro apareció bajando de su avión en Iberia, en Madrid, recibido en Barajas con todo lo demás. Pero bueno, no veo esa actitud autocrítica, por eso hay que chuzarlos, pincharlos de alguna manera para que, bueno, hablen ahora. Yo voy a ver si le mando un mensaje público a Gabriel Boric y a Camila y a Carol diciendo, bueno, ¿de qué me dicen, compañeros? Ahora están. Ustedes compraron eso, bueno, digan ahora, sí, hemos sido estafados, hemos sido muy ingenuos. Díganlo, por favor. Sí, yo creo que nosotros hemos usado la metáfora del Comando Sur. Nosotros hemos usado mucho la metáfora del Comando Sur y de cómo, ¿no es cierto?, el factor Comando Sur, de una u otra manera, influye y marca tendencia, y la bitácora y los caminos, ¿no es cierto?, de América Latina. No por nada existe un grupo de Lima, o existió, no por nada. No por nada la OEA adquirió, ¿no es cierto?, la política que adquirió desde hace un tiempo atrás con Almagro, y desde ese punto de vista a mí me parece que, claro, las izquierdas, hablo de las que yo conozco de forma más directa, que son las chilenas, evidentemente ahí pareciera ser que hay una debilidad, pareciera ser que hay una falta de análisis, pareciera ser que hay un vacío sobre el tema del análisis internacional y sobre el tema de los factores geopolíticos en el análisis. Fíjate, yo creo que ahí hay un tema de un vacío muy grande, o que no se quiere ver, o que no se quiere asumir, o que sencillamente se guarda un silencio cómplice. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión, porque yo no creo que sean temas que no se desconozcan. Yo no creo que sean temas que no estén sobre la mesa. Yo no creo que sean temas que en sus analistas no exista la posibilidad de saber las visitas del Comando Sur en Argentina, la visita al Comando Sur en Colombia. O sea, Atilio está silenciado, está muteado, como se dice. Perdón, no, creo que tienes razón, pero fíjate mismo, digamos, yo no he visto declaraciones sobre la instalación de la base naval que tiene Estados Unidos ahí al norte de Concón, creo que es Fuerte Aguayo, me parece, ¿no es cierto? Debería ser Es motivo correcto. de escándalo para nuestra gente de izquierda. ¿Cómo es posible que silencien todo eso? Tú tienes razón, Omar. Digo, estas son cosas que no es que se desconocen, es que hay un cálculo estratégico político diciendo, bueno, mejor me callo para que no me quede pegado a los sectores más radicales de América Latina. Nadie pide que hagan, ¿verdad?, una especie de profesión de fe absolutamente desaforada a favor de estos gobiernos, porque uno puede decir, bueno, hay algunas dificultades, por supuesto, no hay gobiernos perfectos en el mundo, pueden plantear, pero me parece que hay cuestiones muy de fondo que no pueden ser soslayadas por ningún proyecto de izquierda, y que cuando lo hacen el resultado va a ser un castigo. El castigo puede ser en las urnas, ¿verdad?, que sean repudiados por el electorado, o el castigo puede ser, ¿sabes qué?, llegar al gobierno y que te transforme en una especie de Lenín Moreno, como ocurrió en Ecuador.
Porque al fin y al cabo, si tú no tienes clara la película de las tensiones geopolíticas, si tú desconoces esto del Comando Sur, cuando el general Milley, ¿no es cierto?, hace poco más de 2 semanas, dijo: este vecindario nos pertenece a nosotros. Mucha gente se puso contenta, pensando que hablaba de chilenos, argentinos. No, no, hablaba de Estados Unidos, porque enseguida dijo: no vamos a permitir que nuestros enemigos, Rusia, China e Irán, vengan a interferir en las relaciones armoniosas que hemos tenido. Mira tú, relaciones armoniosas que hemos tenido a lo largo de 2 siglos. Entonces es muy claro que para ellos América Latina es una propiedad privada. Entonces por eso el odio contra estos gobiernos que de alguna manera se rebelan, que no están dispuestos a decir: yes sir, vamos a hacer lo que usted nos diga. Y este señor ahora que quiere dar lecciones de democracia a todo el mundo, Joe Biden, que tú ponías recién, Omar, tú sabes que está convocando para diciembre una reunión de los líderes democráticos de todo el mundo. Cuando tú miras los líderes democráticos, esto, a ver, encabezando por Iván Duque, que es un criminal de guerra, una persona que preside un gobierno que tiene un récord tristísimo, macabro, de un asesinato de un líder social día por medio en Colombia. Y no hay, y hay absoluto silencio. Absoluto silencio, no lo vas a Ahí ver. ahí no hay escándalo de nadie. Ahí nadie se escandaliza por Colombia. Imagínate si Maduro en Venezuela, no te digo matar a alguien día por medio, si matar a uno por mes, lo que sería el escándalo del Mercurio, de La Nación, de los diarios del Comercio de Lima, el Clarín, el Globo de Brasil, serían permanentemente los zócalos de la televisión, el régimen asesino, ni una palabra. O lo mismo, digamos, la represión que hubo al movimiento del 2019 en Chile, ¿verdad? Que son, hay todavía gente desaparecida, hay presos políticos todavía, hay gente que perdió la vista o que perdió un ojo. No se habla de eso. El blindaje mediático de la prensa es realmente escandaloso y es un blindaje que tiene por objetivo, fíjate lo que un autor gringo, para que vea que no es este señor, Sheldon Walling, habla de que el nuevo modelo de la democracia capitalista se basa en la desalfabetización de la población. O sea, embrutecer a la población, lo dice él, estudiando la experiencia americana. Entonces, claro, esto lo vemos a diario en América Latina y el Caribe, ¿no? Atilio, y en eso... Yo creo... No, dale más, Carlos. Es que quería venir y enfatizar un tema que tiene que ver con el contexto, pero tú, dale. ¿Ya? Que tenía que ver con... yo lo que iba a decir es que... Sí, sí, solamente que ese ruido, o sea, esa desubicación a veces o perder el norte del enemigo principal. Yo coincido con Atilio, yo estoy en Venezuela, defiendo al gobierno cubano, al proceso nicaragüense, al proceso boliviano, a toda la diversidad de los pueblos en lucha, pero eso no nos hace complaciente o como dice Atilio, al 100%. Hay deficiencias, tenemos críticas, etcétera, pero las críticas nosotros las hacemos desde la óptica revolucionaria y constructiva dentro del proceso. Y muchas veces esas deficiencias, esas críticas no justifican, ¿ya? Y no pueden ser una justificación para que un líder de opinión, un cuadro revolucionario de izquierda o progresista, se pase al coro del mismo ataque de la ultraderecha. Por ejemplo, el día lunes hubo el debate presidencial en Chile, el último debate presidencial, y el candidato de la ultraderecha fascista chilena, Kast, del pinochetismo, pero del fascismo total, estilo Bolsonaro. O sea, el tipo saca la bandera de Cuba, ¿ya? Y abre el debate condenando ese día a Cuba y por la libertad de Cuba. Entonces, no puede haber alguien de izquierda, por muy buena fe que tenga, saliendo a condenar los derechos humanos y poniéndose a la misma línea que Kast, por ejemplo, ¿verdad? Y en eso es cuando a veces tendemos a perder el norte o a confundirnos demasiado o a ser muy manipulados. Y ahí hay una pequeña línea muy delgada, pero muy preocupante, que yo valoro el artículo de Atilio y de otros compañeros que han llamado fraternalmente, ¿ya? Pero han llamado a la reflexión y a no perder el norte del enemigo principal, y sigue siendo el imperialismo y sus títeres. En eso no hay que
no hay que perderse. Eso quería agregar, Sí, Omar. yo creo, yo comparto con lo que ustedes están diciendo. Yo creo que a ver, sopesar el tema del Comando Sur no significa carta blanca. En ningún caso significa carta blanca. Porque la capacidad crítica y lo que cada uno puede pensar en relación con cada uno de los gobiernos, cada uno de los liderazgos y la forma como lo están ejerciendo, cada uno lo tiene. Otra cosa, ¿no es cierto?, es venir y elaborar y en el fondo venir y estar de acuerdo con lo que está planteando con la agenda del Comando Sur, que a mí me parece que ese es el elemento central. Como el silencio, porque aquí, por ejemplo, y yo lo digo en forma muy dolorosa en el caso chileno, aquí nunca ha habido una condena al gobierno colombiano frente a los asesinatos de los líderes sociales. Nunca. Nunca, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, donde hay compañeros y compañeras nuestros. Nunca ha existido eso. Nunca ha existido, por ejemplo, una condena clara, abierta, ¿cierto?, sobre otro tipo de situaciones que son tremendamente duras. Por ejemplo, las matanzas en Bolivia. Nunca hubo una condena, nunca, ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni siquiera de los partidos de centro izquierda, salvo algunos, que sí. Pero dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado, en forma general como cuerpo colegiado, como lo que ocurrió, por ejemplo, con Nicaragua, ninguna, nunca, bajo ningún punto de vista. Es más, se recibió y se alabó a la señora Áñez, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Terrible. Por ejemplo. O sea, nadie ha dicho nada de las situaciones escandalosas de corrupción que afectan a Guaidó. Nadie ha dicho nada. Y aquí se cortó en pedacitos y se echó limón sobre la figura y sobre la imagen de Lula da Silva. Frente a Guaidó nadie dice nada. Silencio, silencio en la corte. Bueno. Entonces son situaciones que son muy problemáticas para el mundo de las izquierdas. Son muy problemáticas. Habla de los alcances de la colonización cultural que Estados Unidos ha logrado imponer, ¿verdad? Y que hace que aún sectores de izquierda que en el papel deberían tener una actitud muy crítica en relación a estas situaciones que Omar tú muy bien describes, han optado por callarse la boca. Y en el fondo han optado por callarse la boca. Me hace acordar acá una imagen de Gramsci, ¿verdad? Que en sus estudios sobre el Risorgimento italiano él hablaba de los dos grandes partidos, el Partido de los Moderados y el Partido de Acción. El Partido de Acción que aparecía como el partido más radical, más reformista, etcétera, pero en un momento determinado Gramsci dice, bueno, en realidad el Partido de Acción en el plano discursivo parece una cosa, pero en el fondo es un partido que el rey lo tiene metido en su bolsillo, que hace lo que quiere con él. ¿Te das cuenta? Y la impresión que uno tiene es que esta izquierda, que consciente, que se calla, que no habla de las masacres en Bolivia, que no habla del golpe en Bolivia, que no habla de todo lo que ha sido la ofensiva destituyente en contra de Pedro Castillo en el Perú, en donde tenía una banda de delincuentes que fue denunciada por Vargas Llosa, ¿no es cierto? La banda de Fujimori y compañía, ante la mirada indiferente de esta izquierda chilena que tendría que haber dicho, mire, no sabemos muy bien quién es Castillo, es un personaje raro, pero cuando tiene un rival como la Fujimori y su banda enfrente, no tienes que tener ninguna duda. Y yo digo que se ha perdido esa brújula, ¿no es cierto? Porque uno puede tener muchas dudas y hacer muchas críticas a los gobiernos de izquierda de América Latina. Y yo las he tratado, ¿verdad?, de externalizar y de plantear, porque como tú bien dices, acá nadie está para darle un cheque en blanco ni a Díaz-Canel, ni a Daniel Ortega, ni a Nicolás Maduro. Porque hay muchas cuestiones que uno podría decir, mira, acá se han equivocado, compañeros. De buena fe, digo, pero se han equivocado, hay errores, ¿no es cierto? Hay errores. Pero digamos, nunca perder de vista que esos gobiernos están siendo objeto de un ataque salvaje, brutal, sostenido en el caso de Cuba durante 62 años. Y ante eso no hay márgenes posibles para la indiferencia o para la neutralidad.
La neutralidad ante un ataque tan brutal como el bloqueo, perdón, el bloqueo genocidio. ¿Con qué cara estos compañeros de la izquierda en Chile o en Argentina, te das cuenta, pueden salir a decir de que ellos representan un cambio cuando han permanecido en silencio ante una política tipificada por el Tribunal Internacional de la Haya como una política genocidio, un crimen de lesa humanidad? No pueden quedarse callados. Y si se quedan callados pensando que así van a sacar unos votitos más, a la larga van a ser los grandes derrotados. En la elección o después, te pueden derrotar de dos maneras, en la elección o después cuando tú vas al gobierno y vas a hacer exactamente lo contrario a lo que habías prometido. Entonces, esto es el punto de vista mío que concuerda con lo que plantea Carlos, ¿no es cierto?, de que acá no hay cheque en blanco para nadie, pero tampoco hay ingenuidad para ignorar lo que es el proyecto del imperialismo. El proyecto del imperialismo es arrasar con la soberanía de América Latina en un momento en donde la disputa con Rusia y con China es feroz, la disputa con la India que se viene muy fuerte, porque India también requiere del cobre chileno, el litio chileno, todo lo demás, y Estados Unidos quiere todo eso para ellos. ¿O hay alguna duda de eso? Está dicho en los documentos. Disculpa, como se dice en el fútbol, están pidiendo cancha. Están pidiendo cancha, claro. Claro, es evidente. Por eso da mucha rabia de que no se den cuenta de una cosa tan elemental. Está escrito en los documentos del Consejo Nacional de Seguridad. Está, digamos, ahora la señora, la jefa total de la Oficina Nacional de Inteligencia, April, no sé cuánto el apellido, finalmente declaró de que no hay ninguna prueba que demuestre que el virus del coronavirus se produjo intencionalmente en China. Y estuvieron durante 1 año y medio diciéndonos que los malditos chinos habían producido el virus. Esta señora salió a decir, ¿verdad?, que no, nadie en la prensa, pero ni siquiera en la prensa de izquierda recogieron esa noticia, que es lo que realmente me enerva demasiado y me estoy extralimitando en tu amabilidad, Omar, y en la tuya, Carlos, hablando demasiado. Así que bueno. Atilio, y desde ese punto de vista, Carlos, yo tengo la impresión de que hasta finales del 2019, bueno, en Chile, que es lo que conozco más directo, pero tengo la impresión que también en América Latina había un tipo de escenario muy marcado por movilizaciones, muy marcado por las tensiones sociales, que todo eso queda contenido por el tema de la pandemia, y luego se produce un vuelco de escenario donde hay movilizaciones, donde hay una reacción también conservadora muy fuerte, muy poderosa, que hay que estudiarla y que hay que revisarla de manera muy seria, los componentes que tiene, en donde el elemento religioso no hay que menospreciarlo, y hay que observarlo de manera muy profunda, como también el hecho, ¿no es cierto?, de factores como la incertidumbre y el temor, frente a lo desconocido y frente a esto que se tiene al frente, pues 1 año y tanto de encierro, una crisis económica brutal, una situación de un espacio de hábitat que se desconoce. Yo no sé si ustedes concuerdan conmigo en eso o quieren añadir alguna otra cosa, profundizar más en ese mismo tema, porque eso es lo que está marcando, ¿no es cierto?, lo que son las elecciones del año 2020 para del 2021 para el 2022. Y, sí, no sé si Carlos quiere o empiezo yo. Dele, profesor, yo asumo. escuchamos. Bien, mira, yo creo que evidentemente hay, a ver, en un capitalismo en crisis muy profunda, es normal que se produzca una exacerbación de las tensiones sociales y surjan sectores que de una política conservadora pasan a una política ultraconservadora o, si quiere, de tipo fascista o neonazi. Esto forma parte, digamos, de la experiencia histórica de Occidente. Ocurrió, digamos, en la época posterior a la Primera Guerra Mundial, y es un fenómeno que vemos que reaparece periódicamente cada vez que el capitalismo se siente amenazado. A ver, en Chile no había una organización como Patria y Libertad antes del triunfo del presidente Salvador Allende. Sin embargo, cuando se vio
que la derecha había sido rebasada en las urnas, rápidamente apeló a su destacamento de combate, su destacamento armado más violento, y sacó de la galera Patria y Libertad, que rápidamente reclutó varios miles de militantes. Yo vivía en Chile en esa época, así que era testigo de los combates casi cotidianos que había en las cercanías del Palacio de la Moneda en el año 71, 72. ¿Verdad? Entonces, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la Argentina también. Está el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Trump en Estados Unidos. O sea, aparece el capitalismo en crisis y da lugar a formas de expresión política que antes estaban contenidas. En la medida en que no había amenaza, el capitalismo admite el juego democrático. Pero el capitalismo es incompatible con la democracia. Todos estos libros que ustedes ven acá atrás no alcanzan para demostrar, ¿no es cierto?, o acabar con la cantidad de autores que han escrito acerca de la incompatibilidad. Porque el capitalismo es un sistema que se funda en una sociedad dividida entre quien nada tiene salvo su fuerza de trabajo y aquellos que tienen lo suficiente como para comprar la fuerza de trabajo de los trabajadores. Ese tipo de sociedad no puede sostener un régimen democrático nunca, salvo que pensemos que el régimen democrático es una especie de minuet, como hemos conocido en el Chile posterior al pinochetismo, donde había una sensación de que ahí había un juego democrático, una oposición, un oficialismo, pero eran todos lo mismo, salvo pocas excepciones. Y por eso la crisis, por eso la gente en el 2019 se levantó, porque como cuando dicen Chile despertó, claro, había una ficción que se había instalado de que había una democracia en funcionamiento. Eso no era una democracia, era un acuerdo entre caballeros que se disputaban cómo saqueaban a Chile y sobre todo cómo saqueaban a las chilenas y a los chilenos, porque no es solo el saqueo de los recursos naturales, el saqueo del trabajo y los ahorros de los chilenos. Gente que pagó en la AFP durante 30 años y a la hora de ir a cobrar le daban, digamos, limosna. ¿Te das cuenta? Bueno, por eso es que ese juego pseudo democrático está en crisis y ha dado lugar entonces a reacciones. Reacciones donde alguna gente habla entonces en contra de esa casta política, como dice acá un personaje medio payasesco de la ultraderecha argentina, el señor Milei, ¿verdad?, que es un émulo, digamos, de Bolsonaro, de Trump. Van a tener corto vuelo. Yo no les anticipo, sobre todo acá entre nosotros, ¿verdad? No creo que tengan un vuelo largo, pero hacen mucho daño en el corto plazo, sobre todo ante una izquierda titubeante, insegura de sí misma, que no se atreve a decir la palabra capitalismo. Fíjate cuántas veces en los discursos de nuestros líderes de izquierda aparece capitalismo o aparece imperialismo. No, son palabras cuidadosamente soslayadas. En lugar de capitalismo se hablan de los mercados. Y al lugar del imperialismo no se habla de nada. Entonces a la larga te quedas, como decía Violeta Parra, no son ni chicha ni limonada. Y cuando llega a esta situación, la gente te vota por derecha. Te castiga votando por derecha. Esto es lo que pasó. Bolsonaro es un ejemplo de eso. Trump es otro ejemplo de eso. ¿No es cierto? Bueno, es todo lo que tenía que decir sobre esta pregunta. Y Carlos. Sí, sí, yo creo que hay que mirar con cierta preocupación estos grupos, este avance de esta ultraderecha que, como decía Tilio, es peligrosa, hace daño. Ahí vemos a Camacho, por ejemplo, ahí en Santa Cruz, otra vez la ultraderecha, Santa Cruzita y Camacho liderando nuevamente otro intento de golpe en Bolivia. Lo de Kast y el crecimiento de un cierto electorado de centro derecha hacia la ultraderecha en Chile, como en Brasil o en la misma Colombia con el uribismo, ¿ya? Son peligrosos para nuestro pueblo. Pero también yo confío y creo y veo que hay un resurgir, o sea, el pueblo chileno, el 80% del pueblo chileno votó por el cambio del modelo económico que, como decía Tilio, colapsó. Fue el modelo económico el neoliberal el que colapsó y la falsa democracia eran más de lo mismo porque ambas defendían el mismo modelo. Entonces, cuando los pueblos se alzan contra un sistema que los oprime y se dan cuenta que ese es el sistema, entonces la lucha tiene un alcance mayor. Y ese 80% que votó por el cambio del sistema
por la convención, ¿ya? Ese 80% que arrinconó a los que no quieren cambio, ¿ya? Se van a enfrentar a los poderes fácticos en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, hoy día se está dando, etcétera, en Colombia, ¿ya? En todos los lugares, incluso esa confrontación, esa lucha de clase es innegable, digamos, indetenible, y el triunfo de los pueblos estoy seguro que se está consolidando, que hay un avance en las correlaciones de fuerza, al menos progresistas, a futuro mucho mejor para América, para los pueblos. Pero va a ser peleando. Y aunque este domingo ganemos las elecciones, el chavismo, la fuerza popular, el gran pueblo patriótico aquí en Venezuela, no me cabe duda que el sector de la ultraderecha venezolana, articulada con la ultraderecha argentina, chilena, española, mayamera, etcétera, colombiana, van a seguir en sus planes porque el que maneja eso, esa pauta es el imperio, el Departamento de Estado, es el imperio norteamericano, que es el verdadero enemigo, y va a seguir ellos tratando de escamotear esto. Así que la pelea va a ser peleando, pero sí estoy convencido de que estamos más o menos avanzando y creo que el pueblo chileno este fin de semana y en la constitución, sobre todo, tengo mucha fe en el proceso constituyente, tiene que avanzar y ese avance no va a ser gratis. ¿Ya? No va a ser gratis, va a haber pelea, va a haber confrontación, pero creo que al final los pueblos van a vencer. En eso estamos esperanzados y creo que las reflexiones de Atilio, ¿ya? En este momento, tanto para Chile, sirven para Perú. Hay una situación muy compleja en el hermano pueblo peruano, en Colombia, ¿ya? En Ecuador, aquí mismo en Venezuela. Creo que esa reflexión van a servir mucho para este debate muy necesario. Agradezco a Crónica Digital que nos abriera esta ventanita hacia nuestra América, una mirada también desde las izquierdas, ¿ya? Y una mirada crítica, pero una mirada también necesaria y revolucionaria. Así que me despido con estas palabras y augurando un triunfo el día 21 aquí en esta Venezuela que sigue resistiendo y sigue avanzando y sigue para adelante enfrentando al imperialismo y levantando al pueblo, a los de a pie, los de abajo, para construir una sociedad independiente, soberana y más justa para los venezolanos y pensando en la patria grande. Y también en el antiimperialismo. Atilio, Omar, muchas gracias. Atilio, para cerrar, una pregunta que incluso da como para un programa entero en realidad, y que tiene que ver con una discusión que acá, en realidad con la no discusión, más bien, con la no discusión de cómo acá hay algunos sectores que dicen, mira, aquí hubo estallido, aquí había un proceso de rebelión, aquí había otro tipo de cosas, y en realidad entre ese tipo de elementos o ese tipo de discusiones, fíjate que dentro de la izquierda no se ha dado con la profundidad necesaria, así como muchas otras cosas, se ha esquivado el bulto. Como se dice en el mundo popular acá, le han sacado el poto a la jeringa. Entonces, la discusión desde el punto de vista ideológico es la que se ha evitado y es la que aparentemente no se quiere dar, o si se da como por encimita. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú lo que ocurrió en Chile desde el 18 de octubre? Para mí fue en principio un estallido, pero se entró en una disputa de un proceso de rebelión, en una disputa por la conducción. Eso es para mí, para explicarlo mucho más después, pero bueno, para mí eso. Más que una pregunta, es un preguntón eso, porque la verdad... Claro. Pero no le voy a sacar el poto a la jeringa, como dice. Mira, yo creo que primero yo estuve desde el año 2014, 2015 yendo con mucha regularidad a Chile. Tú sabes que yo vivía ya 6 años, sí. Tengo montones de amigos, en fin. Y a mí lo que me daba la impresión, ¿verdad? Antes del estallido, era de que en Chile había un fermento muy fuerte en la base, pero que ese fermento estaba completamente disperso territorialmente, ¿no es cierto? Y que carecía de un principio unificador. No había una fuerza política que lo sintetizara, ni mucho menos un liderazgo que lo sintetizara. O sea, si quieres, para ponerte un ejemplo, no había en Chile un Lula, no había un Néstor, no había un Evo, no había un Correa.
Ojo, yo no estoy queriendo con esto decir de que las grandes personalidades en la historia, no creo en eso, pero sí creo que a veces cuando vos tenés un universo de luchas muy extendido en un país con una geografía complicada como es Chile, porque está todo muy lejos, ¿verdad? Digo, combinar la acción de los maestros de Arica con los profesores de Magallanes, con los que están en Osorno, digamos, es toda una complicación, ¿verdad? No había entonces un liderazgo que unificara, ni tampoco una fuerza política que unificara, porque tú puedes no tener el líder, pero tienes un partido, ¿verdad?, que cumple ese papel, entre comillas, porque tuvo una discusión de vanguardia. No había ninguna de las cosas. Entonces yo iba allá y mis amigos me decían en Chile, bueno, acá no está pasando nada. Y yo digo, no se equivoquen. Acá está pasando mucho. Lo que pasa es que está pasando mucho, muy disperso, ¿verdad? Y entonces da la impresión de que está todo calmado, pero resulta, yo iba a Valdivia, veía algunas cosas, fui a Temuco, vi otra, fui a Concepción, vi otra, fui a Viña, fui a Rancagua, fui a varios lugares, y yo veía que en todos los lugares había una pulsión, una crítica, había formas de organización local, muy local, desarticuladas entre sí. De manera que lo que pasó no fue un estallido espontáneo, yo creo que fue la maduración de un proceso que venía de antes y que aquellos cabros que saltaron al molinete del subte, lo que hicieron fue arrojar un cerillo en la pradera, pero la pradera estaba toda reseca, porque si la pradera no estaba reseca, aquello no hubiera pasado de una travesura de adolescente y no hubiera ocurrido más nada. Y ahí fue donde se produjo la unificación de golpe, la gente como que se dio cuenta, te das cuenta de la situación, y entonces uno puede decir, bueno, fue un estallido, pero fue, digamos, la acumulación de muchas luchas dispersas que de repente encontraron un punto de convergencia y de ahí se fueron para adelante. Y a mí me parece que fue una experiencia realmente de las más importantes y además muy gratificante porque hizo una reivindicación a la tradición de luchas que tenía el pueblo chileno, que había sido aplastada esas luchas por un régimen bestial, ¿verdad?, como el de Pinochet, y luego por la engañifa sistemática del post-pinochetismo, que conservó en lo esencial, ¿no es cierto?, la herencia del pinochetismo, ¿verdad? Un caso aberrante de transición política sin transición económica, ¿verdad? Eso no se ve en ninguna parte, y ahí eso hizo que de alguna manera hubiera este espejismo, aparecieron estos intelectualoides posmodernos hablando de que hoy la ciudadanía se define por el consumo, por lo tanto chileno o chileno no importa si no votas, no importa si no vas a votar, pero anda al mall y al shopping y cómprate lo que quieres y eres ya un ciudadano o una ciudadana. Esa mentira infame fue la que provocó, entró muy profundamente hasta que en el 2019 la gente se despertó y ya Chile cambió definitivamente. Y muy importante porque Chile era la nave insignia del modelo neoliberal en toda América Latina. Y esa nave se fue a pique. Todo lo que pasó con Piñera, ¿verdad? Piñera que lo salva, digamos, un Senado corrupto que no tiene las agallas para juzgar un delincuente. Esa es la verdad. Pero el pueblo chileno no se equivoca, sabe lo que pasó. En todo caso, digo una última cosa. En enero probablemente esté por allá presentando este libro, que es un nuevo libro que he escrito dedicado a mi querido amigo Mario Vargas Llosa, en donde, digamos, me meto con todas sus mentiras que dice sobre Chile, sobre Argentina, sobre México. En el libro anterior me metía sobre la cuestión más filosófica. Sí. Este es más un libro de batalla, El sueño del marqués se llama, lo están publicando en Chile. Creo que... Ese lo quiero comentar también, ese lo quiero comentar. Bueno, cuando quiera hagamos otro programa y hablamos sobre el libro, pero Sí. bueno. Bueno, eso es Ya, todo pues. lo que quería. Y agradecerte como Carlos, que Crónica Digital nos haya dado esta chance de tener una larga exposición y bueno, y quedar a disposición para el futuro. Va a ser un placer muy grande poder volver a platicar contigo y con la gente de Crónica Digital. Muchas gracias, Atilio, muchas gracias, Carlos. Y invitarlos a todos ustedes al Café de Crónica Digital, ahí en Huérfanos con Maturana, a disfrutar de una buena tortita, una tarde agradable, en estos días de noviembre y diciembre acá en Santiago, con temperaturas altas. Que estén muy bien, Atilio, Carlos.
Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo, Carlos, un abrazo, Omar, y buena suerte este domingo, ¿verdad? En Venezuela y en Chile tenemos que ganar. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Tilio. Gracias, Tilio. Gracias, Omar. Ahí estamos pendientes. Seguimos la lucha. Ahí estamos.